Con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Amén, Señor, amén. Bendito seas nuestro Dios. Aquí estamos. Seremos saciados del bien de tu casa, dice tu palabra. Sácianos, mi Dios. Aquí estamos porque necesitamos de ti. Necesitamos invocar tu nombre. Necesitamos ser salvos, Señor. Ayúdanos, bendícenos con tu palabra. Sácianos con tu río, mi Dios. Nosotros necesitamos de tu lluvia temprana y tardía. Refresca nuestra tierra que somos nosotros. Que sea fértil para ti, que produzca el fruto que tú esperas. Entregamos a ti nuestra vida, Señor. Entregamos a ti nuestra adoración. De ti, Señor, viene nuestra ayuda, nuestro socorro. Nuestra respuesta viene de ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Deseamos siempre más de ti. Bendito, bendito eres tú que habitas en la alabanza de tu pueblo. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. No hay nadie como tú, Señor. Tú bendices a tus hijos con tu dulce presencia. Sánanos, mi Dios, fortalécenos. Levántanos, Señor. Levántanos con tu poder, con tu Santo Espíritu. Ministranos esta mañana con tu Santo Espíritu, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Bendito eres. Bendito tú que habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Te amamos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay otro como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay otro como tú. Y quiero mirarte, Señor, entregarte mi corazón.
glorioso Dios, quiero rendirme a tus pies, decirte mi Dios, que no hay otro como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay otro como tú, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay otro como tú, Jesús. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, y eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Y tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, y eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, y eres digno, digno,
por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, tú eres santo, 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 Hijo de Dios, y eres digno, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión.
gozo con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Amén, Jesús. Bendito eres nuestro Dios. Tú eres el que nos ha dado la salvación tan grande. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos. Entramos en tu presencia para adorar. Te agradecemos por quien tú eres, Señor. Por lo que eres en mi vida, por lo que eres y nada más, por lo que es Jesucristo, es que yo te adoro más, por lo que eres en mi vida, por lo que eres y nada más, por lo que eres Jesucristo, es que yo te adoro más. Te adoraré, te adoraré, te adoraré una eternidad. Te adoraré, te adoraré, por lo que tú eres y nada más. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar.
presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro y lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico aquí, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico aquí, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Y te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando
postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Bendito Cristo, te amamos con todas las fuerzas. Gracias, Señor. Somos bienaventurados por haber escuchado tu voz. Tú para nosotros eres el buen pastor y oímos tu voz y te seguimos. Bendito eres. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, por tu dulce presencia en medio nuestro. Eres grande, eres poderoso. A ti doblamos nuestras rodillas, nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que se haga tu voluntad. Y queremos que se haga tu voluntad. Anhelamos hacerla. Tú eres el Señor Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Te amamos. Amén, 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 Señor. Gracias por este hermoso tiempo de poder quebrantar el corazón delante de ti. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Nosotros pequeños, hijos tuyos, manada pequeña, que no temen, pues tú nos pastoreas, Señor. Tú has quitado con tu perfecto amor todo el temor que tenía nuestro corazón. Gracias, mi Rey. Gracias por bendecirnos con tu dulce presencia y ministrarnos también mientras te cantamos, te adoramos. Tú fortaleces nuestra vida. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenos días, amados hermanos. Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Y saciarnos de su presencia. Nuestra alma encuentra satisfacción. Nuestra alma, como dice ese salmo que leímos, como de meollo y de grosura será llenada nuestra alma también. Él es el que sacia el alma hambrienta. Y es bueno que usted y yo tengamos siempre ese anhelo de las cosas del Señor. Estar pendientes de su palabra, pendientes de la oración, pendientes de estudiar la palabra de Dios, de adorar al Señor, de postrarnos todo el tiempo. Mis amados hermanos, Dios es digno de que nos postremos siempre ante Él, pues somos sus hijos, somos sus criaturas, primicias de sus criaturas, para que Él manifieste sobre nosotros toda su misericordia y su bondad. Bendito sea Dios que nos creó para eso, nos hizo nacer a esa esperanza viva, para manifestar su bondad hacia nosotros. Qué bueno, amados hermanos. Le invito a abrir su Biblia, vamos a meditar esta mañana la porción de Romanos 10. Romanos 10, por favor. Si son tan amables, abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. Tal vez algunos no están con Biblia en mano. Abra su Biblia en Romanos 10, vaya, búsquela. Es bueno tener la escritura a mano en este tiempo
Desgraciadamente muchas personas han dejado de leer la Escritura, se conforman a veces, ¿no? Solamente que les predique a alguien y todo y no la estudian. No, eso no debe ser, mis amados hermanos. La Escritura es nuestro pan de cada día, ¿no? Debemos atesorarla, debemos estudiarla, comprenderla, atesorarla, guardarla, hacerla en nuestras vidas. Romanos capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es miren, el anhelo de Pablo que está en su corazón y el cual le motiva a orar. Así deben ser, mis amados, con todos los anhelos que tengamos. Por ejemplo, si uno tiene un anhelo de que fulanito, la hermana Paquita, por ejemplo, Paquita Acosta se sane, ¿qué tiene que hacer alguien cuando tiene el anhelo en su corazón de que Paquita se sane? Orar, ¿no? Y que alguien perdió un ser querido, como Mauro perdió su mamá, ¿qué debe haber en el anhelo del corazón de los hermanos? Orar por fortaleza, orar. No solamente debemos ahí limitarnos, ¿no?, a poner ahí un anuncio, sí, estamos orando, nada más, pero en realidad lo hacemos. Cuán importante es orar, manifestarle a Dios los anhelos de nuestro corazón, aún por nuestros hermanos. Y el anhelo de Pablo por Israel, ¿no?, era que estaba en su corazón, le motivaba a hacer oración por ellos, ¿no? Eso es, mis amados hermanos. El amor no es simplemente decir yo te amo, yo te quiero, ¿no? Y algunos a veces dicen hasta estoy orando por ti. No, pero eso debe ser una gran realidad. Si no, estaríamos como hipócritas o engañando a los hermanos o a los que nos piden oración. Mis amados hermanos, debemos orar con tal intensidad que se vuelva un anhelo nuestro, un anhelo. Si alguien nos pide que oremos por sanidad, debe volverse un anhelo la sanidad. No solo, sí, bendícele a fulanito. No, eso es hipocresía, mis amados. Cuando uno ora por alguien debe estar como en sus zapatos, ¿no? Debe sentir lo que siente, uno tiene que sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, sentir la pérdida, sentir la enfermedad, sentir la angustia, ¿no? Bueno, así es, mis amados, ¿no? Si ustedes se enteran de asuntos de hermanos, yo les invito a que los pongan como anhelos de su corazón, ¿no? A veces pensamos, no, deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Hablamos solo de que me va a venir cosas buenas y esto y lo que yo quiero, eso se va a hacer. En el corazón debe también estar la restauración de los hogares, de las personas, la sanidad de los hermanos, ¿no?, la santificación, también la provisión, la protección de Dios, ¿no?, el consuelo, la fortaleza de Dios. Esos deben ser nuestros anhelos también. Entonces Pablo está abriendo aquí su corazón y dice, ahí hay un anhelo. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, en este tiempo allí que ya están gobernando los talibanes otra vez en Afganistán y todo, los movimientos de ISIS y todo están como pavoneándose, como creciéndose, ¿no? Y la gente empieza a temer por Israel. Pero ¿saben qué? No es tanto siempre Israel ha estado metido en conflictos. Cada generación ha peleado guerras, han sido expulsados de naciones y todo, ¿no? Es una nación que ha sufrido tanto, ¿no? Pero el anhelo de Pablo para esa nación no es que se acaben los conflictos, ¿no?, como ellos desean que venga un Mesías, un rey, un descendiente de David, que se siente en el trono de David, su padre, que pelee contra sus enemigos y así alcanzan una estabilidad ya política, y entonces allí sí van a obedecer y a servirle a Dios en justicia. Tiene que ser conforme a la salvación. El anhelo de Pablo para Israel, y eso que Pablo era un judío también, israelita, y él dice, el anhelo es para salvación, y la oración que yo hago a Dios es para salvación. Mis amados, también a nosotros nos compete orar por nuestras autoridades, por los alcaldes, los gobernadores, el presidente, los ministros, los concejales, los del
Congreso, todas las autoridades, los tribunales electorales, los jueces. Oremos por esas autoridades, ¿no? Y nos da el motivo, dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, si hacen su gestión, la hacen bien, Dios les recompensará también, ¿no? Así es, ¿no? Pero nosotros debemos orar por la salvación de esas personas, ¿no? Cuán importante es orar por la salvación. Así también hay a veces el anhelo en nuestro corazón por nuestros hijos, ¿no? Para que les vaya bien en el trabajo, que encuentren mejores oportunidades, que encuentren un buen camino profesional, que terminen sus estudios. Y uno ruega eso a Dios, que les provea, que les prospere. Claro, está bien, pero el anhelo de nuestro corazón para nuestros hijos debe ser también la salvación. Levante oración a Dios por sus hijos, para salvación, para que Dios les salga al encuentro, y así como nos salvó a nosotros, les salve a ellos también, que manifieste su bondad, su gracia, su mano, su persona, que Dios les hable a su corazón, así como nos habló a nosotros, porque oímos su voz, y su voz nos cautivó, y nos atrajo hacia Él, como leímos el Salmo que esta mañana empezamos, ¿no? Bienaventurado aquel a quien tú atrajeres a ti mismo, ¿no? Entonces, Él, para limpiar nuestros pecados y todo, nos atrajo, nos llevó hacia Él. Y así debemos orar, que Dios tenga en cuenta a nuestros hijos, ¿no? Miren, nos gozamos con sus triunfos, pero deberíamos estar incompleto ese gozo hasta que ellos sean salvos, ¿no? Así está como es Pablo por Israel, ¿no? Sí, él tiene salvación, los gentiles están salvando, pero Israel, como dice, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No? Por toda la tierra salió la voz de ellos, ¿no? Aunque Dios dice, no todos han creído a nuestro anuncio. Y eso le ocurrió a Israel. Y aún en nuestras familias tenemos personas, hermanos, familiares, amigos, hijos, que todavía no han creído al anuncio del Evangelio. Y es momento de tenerlos otra vez en el corazón, en el anhelo de que sean salvos. Anhelemos eso, mis amados. Anhelemos y oremos por ellos. Dios puede inclinarse, como leíamos en el Salmo hoy. Dios, con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, porque a ti orará toda carne. A ti, Señor, orará. Ante ti se pagarán los votos. Sí, tú oyes la oración de aquellos que te buscan y con tremendas cosas nos responderás. Las mejores cosas competen a la salvación. Aunque nosotros pedimos y rogamos a veces cosas materiales. Pero lo mejor que tiene Dios, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, son la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras familias, mis amados hermanos. Oren, pongan en su corazón el anhelo de que sus hijos sean salvos. A veces ponemos el temor, ponemos el miedo y no oramos. Solamente, ojalá algún día Dios le salve a mis hijos. Pero ore, pídale al Señor. Él escucha la oración. Amén. Ore por salvación, porque la palabra de Dios corra en esta nación. Hay muchos falsos maestros, falsos profetas. La gente se contenta solo con oír fragmentos de la palabra que les levanten un poco el ánimo, que les den un pensamiento positivo, pero no les guían las palabras hacia una fe estable, una fe que cree en las promesas, una fe que va más allá, ¿no? que ya vive desde aquí hasta la eternidad, creyéndole al Señor siempre. Lo que les pasó a Israel, dicen, ¿no? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, no tienen esta ciencia, esta revelación, este conocimiento ya que tienen los creyentes en Cristo, ¿no? Es diferente, dice Pablo, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Su celo es un celo religioso, un celo de su raza, de su religión, de sus costumbres, de sus escritos,
¿no? Y no es un celo conforme a la justicia de Dios, ¿no? Porque ignoran. El verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. O sea, no solamente, miren, aquí nos da una gran lección el apóstol, ¿no? Pablo. No solo es que uno tiene que tener emociones o religiosidad o decir o sentir, yo creo que Dios es amor, yo creo que Dios es perdonador, yo creo que Dios es bueno, pero si ignoramos la justicia de Dios, no nos aprovecha nada la relación con Dios. Muchos, hasta el diablo cree, y sus diablillos también creen y tiemblan. Sí, creen que Dios es amor, que Dios es esto, pero no lo han recibido. No pueden, porque Dios no les dio a ellos la salvación, nos dio a nosotros. Entonces el ser humano a quien Dios ha sido objeto, el ser humano ha sido objeto de la gracia, de la bondad, de la manifestación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, debe responderle a Dios con sabiduría, entendiendo esta ciencia de la salvación, estas palabras de la gracia del Evangelio de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hace unos días atrás me mandaron una frase de Spurgeon que decía, cuida de que todos tus esfuerzos por santificarte no anulen la obra de justicia de Jesucristo. Eso es algo pero tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no?, que yo tengo que pujar por mi sanidad, por mi santidad, por estar justo delante de Dios, que me vea agradándole, haciendo esto, guardando esto otro, haciendo la ley y todo. Mis amados, por gracia fuimos salvados, ¿no? Y esto tampoco estoy diciendo que no nos motive a santificarnos y a dejar el pecado. Todo eso hay que abandonarlo. Hay cosas que debemos hacerlo nosotros, pero sin ignorar y sin dejar sin efecto la justificación por gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Que nuestra búsqueda de la santidad no llegue a desvalorar o desmerecer el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. De Cristo estamos revestidos y por eso hacemos buenas obras, por eso hay un mejor carácter, por eso hay un mejor pensamiento y un mejor proceder en acciones. A eso es envolverse de la justicia de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, hay muchos que piensan que son justos, que no necesitan lo que revela el Evangelio. El Evangelio viene a revelar a un hombre y una mujer que están desnudos, que están en pecado, que necesitan cubrirse con lo que Dios ha preparado, que es la justicia suya en Cristo Jesús. Entonces, hay muchos que nos dicen, nos responden, ¿no?, cuando les ofrecemos el Evangelio, no, yo sí soy bueno, yo tengo buenas obras, yo sé de Dios también, y Él no me ha de castigar y todo. Miren, es cuestión de creer al Evangelio. Algunos reciben la palabra, pero no la creen, ¿no? Miren, cuando todos los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Ellos salieron, los hebreos salen de Egipto, esclavos por 430 años, y salen como en una libertad grandiosa, ¿no?, por el poder de la mano de Dios, pero una libertad grandiosa conseguida por la mano de Dios sin ley en el corazón es un libertinaje. Entonces es tremendo. Dice, ellos oyeron mis palabras que les dije en el desierto, pero no les aprovechó porque no oyeron acompañada de fe en los que la escucharon. Es necesario acompañar con la fe, una gotita de fe, o sea, de creer en esas palabras. Eso quiere decir acompañar con fe. O sea, cuando alguien oye la palabra de Dios, debe acompañarla con fe. Si tú y yo estamos hoy frente a la palabra del Señor en la exposición y oyendo también, ¿no?, debemos acompañar con fe, porque si no, no nos aprovecha la palabra de Dios. Algunos solamente, sí, el pastor Lalo ya otra vez va a estar en el culto, no hay problema. No, mis amados. La exposición de la palabra es necesaria que sea acompañada de parte de los que oyen con fe, con fidelidad, con
necesidad de escuchar la palabra, con ganas, con una pasión por la palabra de Dios, ¿no? Recuerden que si el predicador está diciendo algo, lo está diciendo porque Cristo le mandó a decir esta palabra, y estamos hablando no nuestras palabras. La palabra de Dios no ha salido de nosotros, sino de Dios. Y lo que Dios nos ha dicho, eso hacemos. Como dice en 2 de Corintios, ¿no? Dice, como embajadores de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Como si Dios mismo hablara por medio de nosotros, ¿no? Os decimos, reconciliaos con Dios, ¿no? Dios habla por medio de sus predicadores, cuando los predicadores están sujetos al Espíritu y a la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para edificar, para exhortar. Y entonces cada uno de nosotros debemos estar atentos a la exposición de la palabra, al estudio de la palabra, ¿no? Cuando tenemos momentos también individuales, personales allí de estudio bíblico, esté atento a la palabra. Permita que Dios le hable, porque Él es verdaderamente como si Dios rogase, dice. Dios es el que ruega. Hagan caso de la palabra, reconcíliense conmigo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea Dios. Miren, qué hermosos principios que nos da el Señor. Nadie puede estar rogando que venga Cristo a hablarme. Ya nos ha dejado su palabra, ya descendió de los cielos, ya subió del Hades, del Seol. Ya la muerte no pudo retenerle. ¿Y para qué? Para confirmar que sus palabras son la palabra de Dios. La palabra de Dios tienen autoridad de alguien que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esto prediqué la vez pasada, ¿se acuerdan? Dice que el Señor está sentado a la diestra de la majestad, ¿no? En las alturas. Dice, y de allí sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder. Él hace todo con la palabra de su poder. Antes de que venga a ti, antes de que venga tu necesidad, la respuesta a tu necesidad, viene una palabra de Dios. Dios te da una palabra, ¿no? Antes de ser sanado el siervo del centurión, ¿qué le dice el centurión a Jesús? Di una palabra y mi siervo sanará. Siempre hay una palabra y el siervo sana. Dios siempre te dará primero una palabra, y siempre ha sido así, mis amados. El Señor, cuando creaba el cielo y la tierra, ¿qué hizo? Primero, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Qué hermoso. Primero es la palabra de Dios y luego es la manifestación de lo que dice esa palabra de Dios. Y así es. Por tanto, Él llama a las cosas que no son como si fuesen, las llama, las habla. El Señor habla y se hace. Miren, esperen en el Señor siempre. Espere que una palabra de Él puede sanarle. Tenga esa expectativa. No oiga las predicaciones, no oiga las enseñanzas solo a un estudio bíblico más. No, tenga fe en que el Señor le va a hablar, y en un momento una palabra de Él va a sanarle, va a despertarle, va a avivarle, va a proveerle, va a conquistar nuevamente su corazón. El Señor es bueno, mis amados. No podemos estar busca a Cristo porque ya vino, ¿no? Y está muy cerca de nosotros, está en nuestra boca y en nuestro corazón. En nuestra boca tiene que estar la palabra del Señor, hablando, confesando la palabra, ¿no? No es que nosotros somos poderosos en nosotros mismos, ¿no? Y lo que decimos tiene un poder creacionista y que crea cosas y todo.
Es la palabra del Señor la que transforma las cosas. La palabra del Dios nuestro. Sin palabra de Dios. Miren, uno no puede robarse la autoría de cosas. El creyente no puede robarse la autoría. Es como plagiar, ¿no? Dios es el que tiene todo el poder y que tiene toda la palabra y nos ha avisado con su palabra. Y la palabra debe estar en la boca y en el corazón. En el corazón se cree para justicia y en la boca se confiesa para salvación. Confesemos la palabra de Dios, leámosla en voz alta, creamos lo que Dios dice. Amén. Creamos. No estoy hablando de un positivismo al hablar de que dilo y recíbelo. No es así. Hay que creerlo, no solo es el hecho de decir, hay que creer en el corazón, ¿no? En el corazón se cree para justicia. No es que solo porque sale por la boca ya se va a hacer, no es así. Hay que creer, hay que tener fe en el Señor. Dice pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese es el propósito de darnos la palabra, creer para que no tengamos vergüenza delante de Dios. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no por lo que no recibe de Dios y todo, no, sino de la persona de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vayamos siempre con esa porción de escritura en el corazón y en la boca, ¿no? Delante de Dios. Yo creo a tus palabras, mi Señor. Por eso me atrevo a pedir. Yo creí, por lo cual hablé. Yo creo lo que has dicho, Señor. Por favor, ten la bondad. Haz esto por tus siervos. Ayúdanos. Qué hermoso que es creer en el Señor y estar convencidos de lo que Él ha dicho en su palabra para salvación. La palabra salvación es grande. Compete la sanidad, la provisión, la libertad del pecado, de la muerte, la vida eterna para salvación, la libertad de la ira de Dios. O sea, somos librados de la ira venidera. Todo eso compete a la palabra salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí literalmente dice: ¿y cómo creerán en aquel, ¿no? en la palabra, ¿no? de Él, de Dios, ¿no? de quien no han oído? Él es el centro de toda la predicación, el Señor Jesús. Es necesario que la gente, al oír a los predicadores, estén oyendo como que Jesús está hablando, como que Dios está hablando, no cosas poderosas y grandiosas, ¿no? de los predicadores y todo eso. No, el centro, el meollo de la predicación es Jesucristo el Señor y su poder y su grande poder. Él es el que está a favor nuestro, Él es el que hará. Uno tiene que tener paciencia y esperar también las promesas que el Señor le haga y su palabra. En su palabra esperamos, ¿no? Él tiene una palabra, Él lo hará algún momento también por nosotros. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios nos dio ya una gran comisión a todos los creyentes, ¿no? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero dice: vayan, ¿no? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Aquí no está hablando de lo maravilloso que es nuestro rostro, nuestro cuerpo y todo. No, está hablando de los pies diligentes para hacer la gran comisión, los pies diligentes para hablar la palabra de Dios. Si Dios te puso como maestro de niños, haz como maestro de niños. Si Dios te puso a predicar en las calles, predica en las calles, predica en los buses, predica en todo lado. Dios te llamó como predicador, ¿no? Entonces tú debes mirarte a ti mismo, ¿no? con esta bendición de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas ¿de quién? De Jesús, el Señor.
Hay muchos que necesitan las buenas nuevas. Algunos están acomodados en este mundo y todo, y las buenas nuevas vienen a inquietarlos, ¿sí? De que todavía les falta recibir lo mejor, la salvación de Dios hecha en Cristo Jesús. Y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No solamente la gente debe saber, Dios es amor, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es amor. La gente debe aprender a tener fe en ese Dios, ¿no? Y eso solo viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como dice un profeta, dice, Jehová mi Dios me abrió el oído, ¿no? Despertará mañana tras mañana y me abrirá el oído para que oiga como los sabios, mañana tras mañana. Cada día uno debe tener una porción de la palabra de Dios en su vida. Si no, ¿para qué vivimos, mis amados? ¿Para qué vivimos? Cada día uno tiene que experimentar la voz de Dios. En la madrugada búsquele, Señor, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. Jesús es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Sí, ya dio su vida por nosotros, eso es el Evangelio. Pero ¿cómo lo sabemos? Cuando oímos su voz. La gente, al oír a los predicadores, a los maestros verdaderos de la palabra de Dios, deben enamorarse de Cristo, pues es la voz del Señor la que está allí. ¿Cómo creerán? ¿En quién? En el Señor, no en nosotros los predicadores, sino en el Señor, de quien no han oído, del cual no han oído, dice literalmente el griego, ¿no? De Él viene esta palabra. Por eso hay tanta responsabilidad en aquellos que hablamos del Señor, ¿no? Son hermosos esos pies, ¿no? Sí, son de los que llevan buenas nuevas y todo ahí, pero hay una gran responsabilidad de hacer oír la voz del buen pastor que está llamando, que está incluyendo en el rebaño a otros, ¿no? Qué hermoso es hacer esta labor encomendada por Cristo de predicar la palabra de Dios, ¿no? Y de llevar este ministerio de la reconciliación para que la gente se reconcilie con Dios, ¿no? Hay muchos creyentes que les encanta mucho solo oír la voz de su predicador favorito, ¿no? Usted y yo debemos acostumbrarnos a oír la voz del Señor, que edifica nuestras vidas, que edifica. Él es el buen pastor y saca a las ovejas a lugares de verdes pastos, de aguas tranquilas. Nos pastorea el Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy, mis amados hermanos. La fe es por el oír. ¿Saben que en estos momentos duros, nuestra fe a veces es menoscabada por tanto temor que viene por las malas noticias, o ya la escasez de un bien, o del dinero, de la provisión? Se acaba la provisión, o no sabemos qué vamos a hacer, viene una enfermedad, viene una tristeza allí, una pérdida, nos despiden del trabajo, o ya nos pagan menos, lo que sea. Puede venir algunas cosas, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. El temor viene por el oír las malas noticias, ¿no? Y uno se llena de temor. Pero entonces hay que ganarle, hay que oír más palabra de Dios, hay que buscar más a nuestro Dios, al que habla. La Escritura dice, no desechemos al que habla. No está hablando del predicador, del ministro, aunque Dios usa a sus ministros. Sí, Él hace a sus ministros, hace flamas de fuego, dicen, hay gente que predica la palabra de Dios. Está bien, pero detrás de eso es Dios, es el necesitado, el exaltado, el buscado, al que necesitamos oír una palabra del Señor y se fortalece el corazón, una palabra del Señor y se sana el cuerpo, porque Dios sigue obrando maravillas, mis amados. Aleluya. Esperemos en Él, esperemos siempre en el Señor. Él es nuestro sanador. Dice la Escritura, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra.
la palabra del Señor. Él dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, para prosperarla para aquello que yo la envié. Entonces Dios siempre tiene un propósito, aunque nuestra fe piense, no, yo necesito $10, digamos así. Esa es nuestra fe. Dios dice, no, este necesita ser sanado, este necesita que trabaje más yo en su corazón, necesita avivamiento, necesita confianza, necesita fortaleza. Como David dice, el día en que te clamé, me respondiste, Jehová. No era un caballo nuevo, una esposa nueva, no era eso lo que pedía David. ¿O qué pediría David? Pero dice, el día en que te clamé, me respondiste, Jehová, me fortaleciste con vigor en mi alma. Porque lo que Dios pensaba que necesitaba David, tal vez David no lo pensaba. Y así somos nosotros. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque todo lo que Dios provee es por lo que está escrito, es por lo que está dicho ya. Dios lo dijo y es para ti y para mí una bendición la palabra de Dios. Todo lo que está escrito allí es para ti. Todo lo que está escrito aquí es para mí, para clamar al Señor, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aprendemos a invocar el nombre del Señor cuando entendemos su palabra, cuando su palabra es muy clara, ¿no? Y hay una palabra para invocar a Dios. El día en que te clamé, me respondiste, Jehová. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Bendito sea Dios. Así que, amados hermanos, la fe es por el oír. No nos cansemos de oír. Y uno dice, auméntame la fe. Oiga más, ¿no? Oiga más palabra, participe de los estudios bíblicos. ¿Hace cuánto no te conectas al estudio bíblico? ¿No? Es tremendo, algunos menosprecian los estudios bíblicos. Perdonen que lo diga así directamente. O están demasiado ocupados en otras actividades. Pero los estudios bíblicos a veces entran 8 o 10 personas de la iglesia, y los mismos de siempre. Bueno, no sé, me atrevería a decir, tal vez te aburres con la predicación o la enseñanza que yo doy. Entonces, pero es necesario que tú estudies la palabra de Dios. Entonces hay que buscar un predicador que nos vaya a edificar. Si yo no edifico tu vida, búscate un predicador que edifique tu vida. Pero necesitas estudiar la palabra de Dios. Amén. Así es. Porque la fe viene por el oír. Y en ese tiempo decaen las almas porque no hay fe, porque no hay palabra en el corazón, porque no hay palabra en el pensamiento. La fortaleza y permanecer en los caminos del Señor es cuando nuestra fe está bien. Y podemos atravesar por el fuego, por las muchas aguas, y no se va a acabar tu fe y tu confianza en el Señor, porque hay palabra de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios. Tenga fe estudiando la palabra de Dios, oyéndola una y otra vez. Qué bueno es volver al texto. Esta porción ya la hemos leído muchas veces. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué más te dice Dios con este texto? Todos los días uno tiene que entender, porque todos los días uno puede flaquear en la fe. Y entonces está esa exhortación permanente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo orar, Dios mío, dame más fe, y no abrir mi oído para oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra, esta meditación. Que Dios sea dulce para ti, que te sacie de todo lo que Él tiene para saciar el alma, el espíritu. Que Él te fortalezca de tal manera que puedas sentirte protegido por Dios, porque Él es escudo. Cuando pedimos fortaleza, no es que nos hace unos Sansones ahí, no. Es el Señor te rodea y sientes que estás con Él y en Él, y entonces no temes. Bendito sea Dios, que haga eso el Señor contigo, que te rodee, que saque de tu corazón el miedo, que saque de tu corazón
la falta de fe con su palabra. Que te adorne de hermosura, es decir, de confianza. Que creas en Él, en su palabra, que tengas esperanza, que te adorne con esperanza el Señor. Para que esperes la mejor resolución de tu enfermedad, de tus dolores, de tu angustia, a veces de tu situación económica. Que esperes lo mejor, porque el Señor está a tu lado, que no seas conmovido. Bendito sea Dios, que nos da palabras alcanzado. ¿Cómo renueva las fuerzas del Señor alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas? Con la palabra. Y corra, lo que usted ya sabe del Señor, no se lo calle. Cuéntelo a sus hijos, a sus hijas, cuéntele a sus vecinos, a sus amigos. Cuente de las bondades de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te restaure, que Dios te fortalezca, amado mío. Bendito sea Dios por tu vida. Que Dios te dé de sí mismo, de su presencia. Que seas prosperado así como prospera tu alma. Como prospera en la fe, en la palabra, así también seas prosperado en todas las cosas. Eso dice la Escritura. Y lo creemos y lo esperamos. Bendito sea Dios. Bueno, hasta allí la palabra del Señor. El próximo domingo tendremos ya la reunión ya en la casa de nuestra hermana Paquita. Ya les mandaré la ubicación por WhatsApp, ¿no? Allí tendremos a las 10:30 nuestro culto ya en forma presencial, ¿no? Les ruego por favor, aquellos que vayan a asistir y tengan esta intención de asistir, que se comuniquen conmigo para no superar el aforo, porque solamente tenemos de 45 a 50 personas que podemos asistir para tener el distanciamiento social y todo. Les ruego que los que vayan a asistir estén vacunados las 2 dosis, ¿no? Ya se irá cumpliendo todo el y podremos cumplir con eso, ¿no? Y que estén sanos, entonces vayan con confianza, ahí guardaremos las recomendaciones para estar bien, pero ya es necesario volver a adorar al Señor juntos y recibir también su palabra. Este domingo que viene, el 5 de septiembre, a las 10:30 estaremos reuniéndonos en la casa de Paquita, ¿no? Paquita es tan buena gente. Ahí empezamos también la congregación hace tiempos en Carpitas. Así mismo vamos a empezar otra vez nuestras reuniones, ¿no? Entonces llámeme por teléfono, por favor, diga yo voy a asistir, vamos a asistir 3 o 4 y entonces hago una lista, ¿no? Tal vez tendremos que hacer 2 juntos y ahí vamos organizando, ¿no? Para no estar aglomerados. Para los niños sí hay un lugar especial donde pueden reunirse ellos también, en otro lugar ventilado y también con distanciamiento, pero van a tener allí su lugar para reunirse también, así que tengan confianza en él. Esto es, mis amados hermanos. Así que la próxima semana vamos a ver si logramos transmitir también el culto en vivo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y ya llegó el momento de vernos otra vez. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, les abrazo y que el Señor nos bendiga. Amén.